En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos hermanos y amigos al programa Viva y Eficaz. Estamos en el capítulo 12 del libro de Juan, estudiando la forma, la manera como Cristo entró a Jerusalén. Entró a Jerusalén humildemente. Era costumbre en el tiempo antiguo que cuando los reyes salían a la guerra y regresaban a su reino, a su ciudad, ellos, si habían triunfado en la guerra, ellos regresaban en caballos blancos o en mulas grandes y color blanco. Regresaban porque ese era el símbolo del triunfo y del poder. Detrás del rey encadenados venían aquellos que el rey había vencido, triunfado sobre ellos. Y todo el pueblo, toda la ciudad salía a recibir a su rey victorioso sobre sus enemigos. Y con vítores alababan y glorificaban a su rey. Esa era la costumbre en el tiempo antiguo. Todavía en tiempos modernos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en ciertas ciudades europeas, en Estados Unidos también, y en otros lugares se alababa, se glorificaba, se exaltaba a los generales, a los soldados victoriosos sobre sus enemigos. Esa ha sido la costumbre. En el caso de la entrada triunfal de Jesucristo, Él no montó en un caballo blanco, tampoco montó en una yegua grande y blanca, símbolo del poder, de la autoridad y del reinado. Él entró para cumplir una de las profecías que decía: he aquí viene tu rey, manso y humilde, montado en un pollino, hijo de asna. Así entró Jesús en su venida, en su primera venida, porque no venía a reinar desde la perspectiva que concebían los reinos de este mundo y los hombres. No venía a manifestar su reino con armas y con ejércitos, sino que ese rey todopoderoso que es profetizado en el Antiguo y Nuevo Testamento, venía primero manso y humilde, en un estado de humildad. Algunos teólogos dicen que vino en un estado de humillación, porque vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que eso era primeramente lo que tenía que hacer. El Padre había enviado a su Hijo Jesucristo primeramente para expiar el pecado del pueblo, para redimir o liberar, no políticamente al pueblo de Israel y a los hombres, sino para liberar del poder del pecado y del poder de la muerte. Él murió en la cruz, Él se humilló, dice las Sagradas Escrituras en el libro de Filipenses, que Él se humilló.
se hizo hombre, ya eso era ciertamente un estado de humillación grandísimo, que el Dios Todopoderoso, la segunda persona, se humillara para hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, renunciando a sus prerrogativas divinas. Y estando en condición de hombre, fue obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto sería un buen resumen de la vida de Jesucristo aquí en su primera venida. Porque Él tenía primero que expiar los pecados del pueblo y también redimir a la humanidad de la esclavitud del pecado. Porque el pecado conlleva la muerte espiritual, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna en un lugar de tormento que la Biblia le llama el lago de fuego que arde con azufre. Y es por esa razón que se enfatiza la humildad, la actitud de Cristo. No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Él viene manso, él viene humilde. Entonces, en el verso 16 se dice que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero la dirigencia, la élite religiosa que no creía en Jesús y que estaba en contra de Jesús, ellos tuvieron temor. Dijeron, si el pueblo proclama a Jesús como rey, van a venir los romanos, nos van a atacar, van a destruir la ciudad, van a destruir el templo. Pero lo que más cuidaban ellos era su privilegio, su status quo. Es decir, vamos a perder los privilegios que tenemos, las riquezas que hemos obtenido, la vida cómoda. Es necesario, pues, que mejor muera un hombre por el pueblo y no que todo el pueblo muera por ese hombre. Esto lo dijo el sumo sacerdote de ese momento. Y Juan y los otros escritores de los evangelios declaran que no habló por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote estaba ciertamente profetizando que Cristo iba a morir por el pueblo de Israel. Es decir, que la muerte de Cristo iba a ser una muerte vicaria, como Pablo lo resume en 1 Corintios 15, cuando él hace un resumen de lo que es el Evangelio y de lo que es la primera venida de Cristo. Yo, dice Pablo, les he enseñado a ustedes lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Y sabemos que después Cristo fue ascendido al cielo y que Dios le dijo al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Estas cosas no las entendieron sus discípulos, mucho menos la podían entender el pueblo de Israel y sus dirigentes y sus líderes religiosos. Había una gran
ignorancia, pero Cristo les había dicho, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en las Escrituras tienen la vida eterna, pero esas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero la negligencia de ellos fue tal que no escudriñaron las Escrituras. Tenían interpretaciones erróneas respecto a su Mesías y por eso no creyeron y lo entregaron. Además de que tenían un odio irracional contra Jesús y también prejuicios y había profunda incredulidad en ellos. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Es decir, que las profecías del Antiguo Testamento respecto a la encarnación de Cristo, porque estaba profetizado de su muerte y también estaba profetizado de su nacimiento virginal, estaba profetizado de su ministerio, solo es que no escudriñaron, fueron negligentes. Aquí podríamos hacer una aplicación a nuestra propia vida, hermanos y hermanas. La exhortación de Cristo de escudriñar las Escrituras no es solo para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros. Nosotros, los cristianos, debemos de leer todos los días las Escrituras. Debemos de acudir a los templos, a los lugares donde nos reunimos y tener estudios de las Sagradas Escrituras, estudios serios. Tenemos que tomar con seriedad las Escrituras para no equivocarnos, para tener un conocimiento cabal de las profecías de quién es Cristo y también conocimiento de su segunda venida como un rey poderoso, ya no como manso y humilde cordero que quita el pecado del mundo, sino como un rey que viene a reinar. La exhortación es que todos nosotros, los cristianos, que tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, debemos de estudiar diligentemente y escudriñar con seriedad las Sagradas Escrituras. Porque los discípulos no entendieron, el pueblo no entendió. Cristo resucitó y estuvo 40 días después de su resurrección hablando con sus discípulos, aclarando las enseñanzas que les había dado, pero que ellos no habían comprendido. Pero que ahora que Cristo había resucitado de entre los muertos, ellos podían entender y comprender cómo así fue. Entonces, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle. Es decir, la gente creía, algunos superficialmente, otros por pura curiosidad venían a Jesús, pero otros eran sinceros, otros ciertamente creían que Jesucristo era el Mesías prometido por Dios por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces la gente decía, este hombre hace grandes señales. Pero en el verso 19 se dice, pero los fariseos dijeron entre sí,
Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Era ciertamente una cosa extraordinaria. Cualquier sociólogo diría, este es un fenómeno. Esto nunca se ha visto. Que los dirigentes sean ignorados, que los sacerdotes sean ignorados por el pueblo y que vayan detrás de este hombre. Y esto provocó, hermanos, envidia en los poderosos. No hay cosa peor que los poderosos de una nación, de un país, de un pueblo, de una cultura, sean movidos por envidia. Ellos estaban movidos por envidia, sintieron envidia y después odio y después un deseo homicida malsano, un deseo homicida provocado por los poderes de las tinieblas. Y esos procuraban ciertamente matar a Jesús. Y decían los fariseos, que eran los abogados, los intérpretes de la ley, como los escribas también, ya veis que no conseguís nada. Y los dirigentes entraron en pánico al ver que Cristo está entrando a la capital de la nación, la capital política y la capital religiosa, porque ahí está el templo. Entonces entran en pánico porque ven que una multitud recibe a Jesús diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, declarando ciertamente la procedencia de Cristo y también la complacencia y el apoyo divino, diciendo, viene en el nombre del Señor. Entonces Jesús llegó a Jerusalén. En los otros pasajes, amados hermanos, paralelos que hablan con mayor detalle la entrada a Jerusalén. Recuerdan ustedes que en los pasajes paralelos se menciona que Jesús llora sobre Jerusalén. Cuando Él viene a Jerusalén, Él llora y profetiza y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Allí Cristo está haciendo ciertamente una alusión y resumen de la historia religiosa de Israel, cómo Dios constantemente, con gran perseverancia y amor, llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento, que tuvieran fe en Él, como corren los pollitos cuando están en peligro y se meten debajo de las alas de la gallina. Y no quisisteis. Por eso Cristo llora sobre Jerusalén previo a su entrada triunfal, montado en un pollino, hijo de asna, manso y humilde. Y fue rechazado por los dirigentes, por los poderosos de Israel. Mañana continuamos hablando sobre esta entrada triunfal que tiene mucha enseñanza para nosotros. Dios le bendiga y hasta mañana, amados hermanos y hermanas y amigos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.